Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics. Welcome. El abandono estudiantil es una de las problemáticas más críticas en la educación superior. Cada año, miles y miles de estudiantes dejan sus estudios, afectando no solo su futuro, sino también el desarrollo de sus comunidades. No hacer nada no es una opción. Por eso, en Analyticus hemos co-desarrollado una solución accesible para poder poner el poder de la analítica avanzada y la inteligencia artificial al servicio de las instituciones educativas. En este sentido, número uno, queremos agradecer la colaboración con el Grupo de Trabajo Internacional de Relación con Proveedores de MetaRed TIC y a las universidades que comparten nuestra visión y que han trabajado con nosotros en el desarrollo de esta iniciativa. Especialmente reconocer a UNCUYO, a SPOL, a la Universidad Tecnológica de Bolívar, a la Universidad Francisco Gavidia, al Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec y a la Universidad Talca. Su contribución sin duda ha sido fundamental para diseñar una solución alineada con las necesidades de la educación superior en la región. El episodio del día de hoy, el podcast del día de hoy, es el producto de un webinar en el que se hizo el lanzamiento del motor predictivo, www.motorpredictivo.com, y a través del cual buscamos darle acceso a una solución simplificada, preentrenada a las instituciones que desean arrancar en intervenir a los estudiantes en riesgo, en poder lanzar esas alertas tempranas. Mi nombre es Miguel Molina, CEO de Analyticus. Apoyamos a las instituciones educativas con soluciones de analítica avanzada e inteligencia artificial a enfrentar principalmente 5 retos: admisiones, retención, aprendizaje, empleabilidad y enseñanza. El mundo está cambiando de la mano de la inteligencia artificial. La educación superior no es ajena a esa transformación. Una disrupción importante, sin duda alguna, viene en camino y estamos encantados de ser parte del juego. Sin mucho más, comenzamos. Básicamente lo que voy a hacer es que les voy a contar cómo funciona la solución que nosotros tenemos como parte de la oferta de valor de la empresa, y luego cómo se adaptó esa solución en este proyecto para poder construir un modelo preentrenado. Y ahorita van a entender por qué la diferencia. De forma que fuese mucho más accesible para cualquier universidad. Entonces, la solución, como ya se comentó, pues es una solución de Machine Learning que lo que hace es predecir a través de una probabilidad qué tan factible es que cada estudiante de la universidad deserte. Entonces, pues esa predicción evidentemente sirve para las áreas de retención, si es que se tiene un área de retención en la universidad, o para las diferentes áreas que puedan tener algún tipo de injerencia en los estudiantes desde una lógica de retenerlos, para que puedan pues hacer sus intervenciones de forma muchísimo más precisa, ¿no? Si tú sabes quiénes son los que tienen mayor probabilidad de desertar, pues evidentemente te puedes acercar a ellos y ser mucho más efectivo en los esfuerzos de retención que si lo haces al azar. Entonces, les voy a decir cómo funciona la solución per se y ya luego cómo se adaptó para este proyecto. Entonces, la solución básicamente lo que hace es que integra información de los diferentes sistemas transaccionales de la universidad, financiera, académica, demográfica, de compromiso, etcétera, y se establece como una especie de vista única del estudiante. Y luego, con esa información, se entrenan modelos de Machine Learning con la información histórica de la universidad para la cual se está implementando la solución, que permiten, pues, justamente entender los patrones que hay detrás de los estudiantes que históricamente han desertado en la universidad, para poder, con base en esos patrones, predecir, dado un contexto específico en un momento del tiempo actual, pues cuál es la probabilidad que tiene cierto estudiante de desertar, ¿no? Entonces se fija
No sé qué tanto ustedes ubican los modelos, cómo funcionan los modelos de Machine Learning, pero digo, a grandísimos rasgos lo que hacen es ubicar como cuáles son las características que ha tenido en este contexto un estudiante que ha desertado, eh, qué peso tienen esas características, si lo académico ha sido lo que más correlación estadística ha tenido, o lo financiero, o el perfil, etcétera. Y con base en eso pueden hacer una predicción para un estudiante que está activo en este momento, que no se sabe si va a desertar o no, pero que se sabe cuáles son sus características y sus patrones de comportamiento, entonces puede hacer esa predicción. Entonces entrenan esos modelos y con base en ese entrenamiento de modelos, pues lo que hace la solución es que corre diariamente o una vez a la semana o una vez cada 15 días para estar generando estas probabilidades de riesgo para cada estudiante y se le entregan a la institución de varias formas, ¿no? A través de tableros de control, a través de integraciones directas con sus sistemas transaccionales. Por ejemplo, si utilizan un CRM para hacer las intervenciones, pues integra esa data ahí. Y más recientemente a través de asistentes virtuales, ¿no? Entonces también tenemos asistentes virtuales que pueden contactar directamente a los estudiantes en riesgo, platicar con ellos y ofrecerles alguna solución, si el problema es financiero, pues una beca, etcétera, y de ahí mandar mails a quien le tenga que mandar mails, etcétera, ¿no? Entonces esos son como los canales que tenemos para explotar la información que sale de los modelos cada semana, ¿no? Entonces eso es como a grandísimos rasgos cómo funciona la solución. Y lo que nos propusimos en este proyecto con MetaRed es intentar poner a disposición de las universidades un modelo genérico que no necesite estar entrenado con los datos de la universidad. Obviamente somos conscientes que se puede perder un poco de precisión, porque pues si entrenas con tus datos y con tus patrones, pues vas a ser más preciso a la hora de predecir. Pero dado que nosotros llevamos 10 años construyendo estos modelos y hemos construido, pues literalmente yo creo que miles de modelos de deserción, eh, lo que dijimos es, ¿por qué no utilizamos ese conocimiento para generar un modelo preentrenado, ¿no? Que ya tenga los pesos de las variables predefinidos con base en la experiencia histórica y con base en ello generamos un modelo eh, parecido a cómo funciona una regresión, eh, que es pues tal cual definir pesos para las diferentes variables y con base en eso generar una predicción. Entonces eso es lo que hicimos y la idea fue pilotearlo con las 6 universidades de las que se habló eh, para pues ver si realmente estaba prediciendo bien el modelo, ¿no? Nosotros construimos el modelo genérico y luego tomamos data de estas 6 universidades y hicimos las predicciones. Obviamente era data histórica del último ciclo, entonces hicimos las predicciones para ese último ciclo y luego vimos qué tan preciso fue, o sea, de todos aquellos estudiantes que dijo que estaban en riesgo, realmente cuántos desertaron y cuántos no, que es más o menos como se mide la precisión de este tipo de modelos. Entonces, ¿cómo construimos estos modelos? Esto tal vez es un poquito más técnico, pero creo que vale la pena decirlo. Primero tuvimos que como que unificar términos y estandarizar las variables de todos los modelos que nosotros habíamos construido históricamente para hacer comparables las variables, ¿no? Porque pues, no siempre hay, por ejemplo, las mismas escalas en las calificaciones, o no siempre, evidentemente, cuestiones como campus o programas, pues no siempre tienes los mismos campus o programas, que son variables que se le meten a este tipo de modelos. Entonces, primero hubo que hacer una estandarización de variables entre todas los modelos de las universidades que nosotros utilizamos para generar este modelo genérico. Luego también tuvimos que hacer una normalización de los periodos, de los ciclos, porque pues no todas las universidades tienen los mismos ciclos, unos son semestrales, trimestrales, semanales, mensuales. Entonces hay que también hacer una normalización de periodos. Y una vez que hicimos eso, ya la data estaba preparada como para poder hacer un análisis de los pesos de las variables, ¿no? Como decir, bueno, históricamente
en todos los modelos que construimos, qué peso tenía la variable de calificaciones, qué peso tenía la variable de becas, qué peso tenía la variable de programa, qué peso tenía la variable de si trabaja o no el estudiante, etcétera, ¿no? Entonces, pues básicamente se hizo como un análisis para poder generar esos pesos promediados de todos nuestros modelos históricos, que tuvo también sus bemoles, no es tan fácil porque por cuestiones técnicas no es tan fácil hacer comparables los pesos de los modelos, pero bueno, se hizo un trabajo ahí para poderlos hacer comparables de normalización, y con eso se construyó un modelo. Ese modelo lo empezamos a probar y luego nos dimos cuenta que no necesariamente estaba funcionando tan bien para las diferentes universidades, entonces luego hicimos todavía un proceso extra de ajuste final que corrige las variables y las ponderaciones dependiendo la data ya de la institución. Entonces, eso a lo mejor queda un poco abstracto y técnico, pero bueno, creo que era importante que más o menos ustedes tuvieran una sensibilidad de cómo está construido el modelo. En nuestro caso, en la experiencia de nuestra universidad, entonces, vamos a arrancar con una pregunta sencilla y clave: ¿por dónde comenzar? A la hora de asumir este desafío, donde confirmamos en su momento en la práctica que sí existían muchos requisitos que habíamos previsto, y empezamos a atravesar este camino, ¿no? Repasando esto. Aunque los resultados finales en nuestro caso todavía aún están pendientes para aprovechar al máximo el potencial de la herramienta, ya que nuestro ciclo lectivo del 2024, por ejemplo, había cerrado recientemente, capitalizamos de lleno hasta el momento la valiosa experiencia gracias a esta participación que, bueno, aquí vamos a tratar de resumir. Considerando en principio 4 aspectos que nos revelaron tantos desafíos como oportunidades estratégicas, entendemos, de mejora. Lo primero, en este recorrido hay muchas palabras ya mencionadas desde el inicio, en Ernesto, en Armando, en Roberto, en Miguel, así que bueno, por ahí vamos a pecar de reincidir en algunos conceptos, pero nos parece interesante compartir. En primer lugar, construir las bases de un equipo de trabajo interdisciplinar y realizar una buena gestión del tiempo. La verdad que a veces lo obvio no parece ser tan obvio. Estamos frente a un problema que no es académico o de tecnologías, por lo que imaginamos una verdadera coalición de mentes diversas para abordarlo, por así decirlo. Involucramos gente del rectorado a través de las carteras de transformación digital académica y bienestar, así como unidades académicas a través de referentes técnicos y funcionales. Y claramente, sin esta sinergia, como se hablaba recién del trabajo colaborativo, no sería posible comprender el contexto y los alcances de una forma encabada de un proyecto de esta naturaleza. A todo el equipo se le agradece desde ya la participación, no alcanzaremos a mencionarlos ahora por sus diferentes participaciones, valga la redundancia, en el proyecto. Otro factor clave es, sin duda, el tiempo, y nos referimos a que el primer ETL no aparece solo y por arte de magia. La verdad es que para esta o para cualquier otra herramienta hay que trabajar. La primera vez hay que trabajar, y el esfuerzo depende mucho del grado también de madurez de los procesos que tiene la organización, ¿no? La labor exige en definitiva que tengamos, como ya mencionaron antes, agendas sincronizadas y líderes o referentes que estén dispuestos a romper silos, ¿no? El segundo punto que entendemos es el de la integración. La verdad que el mito no es tan sencillo de integrar tecnologías, porque no se trata de copiar y de pegar. Analizamos el modelo propuesto, exploramos las múltiples fuentes de datos con las que nosotros contábamos, y enfrentamos también y compartimos una dificultad adicional, que fue la de disponer de sistemas académicos descentralizados. En nuestro caso, nosotros tenemos para nuestras 12 unidades académicas y 3 institutos instalaciones descentralizadas, lo cual conlleva una cierta complejidad. No obstante, como resultado, insisto, de la participación también en este proceso, logramos capitalizar la experiencia y diseñar una solución de valor agregado, entendemos, lo que funcionaría como una suerte de data hub automatizado,
seguro, que centraliza datos diversos de estas islas de información que tenemos, y esto se trata de un sistema que actualmente está en fase piloto. Más que un proyecto único dedicado solamente a esta herramienta, entendemos que es una infraestructura multipropósito que puede esperarnos adelante con la opción de alimentar alertas en tiempo real, actualizar nuestro propio data hardware y optimizar otros procesos internos de la organización también. Otro tercer punto a mencionar es la lógica de la organización. Acá hablamos un poquito de gobernanza y de agilidad. El reto nuestro ha sido, y aún da su lucha, y está Roberto de testigo, el ganar adhesión de las unidades académicas mismas para poder compartir la información. Esto implica vencer temores sobre confidencialidad y el uso de los datos. Por eso avanzamos en la elaboración de un proyecto de resolución institucional, una normativa que acompañe todo este desarrollo. También nos encontramos con algunas carencias o complejidades en los procesos y las normativas que tuvimos que abordar. Hubo que completar espacios, también mucho trabajo en ello, y fijar algunos criterios. Entendemos que simplificar procesos también garantiza un poco la escalabilidad, ¿no? Y a veces menos es más y vale la pena hacer la revisión de los mismos. Por último, otro hallazgo obvio, ya mencionaba, pero que es relevante ser conscientes de que los ciclos de medición cortos aumentan la precisión predictiva, o sea, la expectativa es mayor al lograr un mejor resultado y oportuno. Y en este caso advertimos que nuestros ciclos lectivos son anuales, es decir, muy extensos, por lo tanto, en nuestra lógica necesitamos hacer algunos ajustes para impulsarla, cuando menos a concretar en sus sistemas un cierre a mitad de ciclo, como mencionaba Armando en su oportunidad, para favorecer este proceso de realimentación del modelo con mayor asiduidad y que tenga pertinencia la muestra. Finalmente, la calidad de los datos. Hablamos aquí del ADN, palabra usada ya por Ernesto en esta ocasión. En este caso entendemos que es el ADN mismo del modelo. La IA solo funciona con datos precisos, completos, coherentes. Si tenemos variables ambiguas, que las encontramos, o sistemas subutilizados, se generarán distorsiones. Tras varias corridas de nuestros scripts de ETL, mejoramos también, logramos hacer esto, ¿no? Mejorar la calidad de nuestra propia muestra, y registramos también oportunidades a futuro, como integrar nuevos datos socioacadémicos que detectamos que nos faltan, analizar la deserción efectiva, incorporar métricas de proceso del alumno, como es el caso de la asistencia, el registro de su participación en los sistemas, y en este caso esto no es justamente moneda corriente, no es uno de nuestros puntos fuertes en nuestros sistemas. Si hay algo que nos deja este viaje, en definitiva, es comprender que el uso de la IA, en este caso, y este tipo de herramientas, tiene un componente tecnológico, pero ante todo un gran componente que es de cambio organizacional. Por eso, a modo de síntesis, valoramos entre nuestros aprendizajes, sobre todo los siguientes, ¿no? La importancia de contar con la apoyatura gerencial y gestionar confianza, insisto, palabras a veces que tienen que ver con el sentido común, y no es el más común de los sentidos, frase trillada pero bastante real. La adopción de estas herramientas en particular de IA exige el respaldo desde la alta dirección, y no se trata solo de aprobar un proyecto, sino de involucrarse activamente en este cambio, comunicar los alcances, riesgos, beneficios asociados, así como también validar el modelo con casos reales, como en este caso, para demostrar qué impacto tiene en la toma de decisiones. Asimismo, la definición y normalización de procesos es un elemento relevante. La IA no va a operar al vacío, requiere de estructuras replicables y documentadas. Por eso es necesario automatizar adecuadamente los flujos clave, cosa con la que nos encontramos en su momento: qué, cuándo y cómo. El proceso en particular del entrenamiento, ¿no? Requiere de una adaptación continua. El modelo no debe ser pensado como un set and forget o un experimento aislado ocasional. Muchas veces sucede con este tipo de iniciativas. En realidad necesitamos anclarlo, necesitamos ciclos de retraining ágiles para incorporar
nuevos insights, priorizar variables dinámicas, como es el ajuste de los periodos de medición que se mostró anteriormente, se mencionó, y también registrar las iteraciones distintas que tengamos como un feedback para el aprendizaje organizacional. La sensibilización, la capacitación y la adopción también nos parece un punto importante a destacar, porque además de lograr confianza y definir procesos, se requiere involucrar de manera activa al personal para facilitar su uso y adopción. Me refiero a estas herramientas. Mediante un programa acorde, necesitamos implicarlos en cada fase, desde la producción de los datos hasta su óptima utilización. Otro capítulo merece el tema de seguridad de la información. Es vital asegurar los mecanismos de captación del dato, desde el origen, pasando por ETL y hasta la entrega del resultado a predicción y su utilización, por lo que recomendamos, por lo menos, contar con prácticas de anonimización estricta, estructuras de capa de acceso segmentadas por roles y también eventualmente hacer algunas revisiones periódicas a modo de contralor, ¿no? Por último, el tema ética y transparencia también nos parece un tema a traer. Es clave mantener transparente todo el proceso para generar, como decíamos, esta confianza que necesitamos lograr, asegurar el cumplimiento también de normativas vigentes, y un poco para contribuir a ello, entendemos que mantener en claro la explicabilidad del algoritmo, documentar cómo las variables afectan las predicciones y hacer públicos los criterios de intervención y límites del modelo pueden contribuir a este fin. Finalmente, como expectativas, para cerrar, aspiramos a promover con el proyecto la gestión de nuevas prácticas y aportar a estrategias relevantes que mejoren la retención estudiantil, obviamente, sin detrimento, por supuesto, de la realización de otro tipo de análisis cualitativos que también puedan ser realizados en el seno de la universidad del personal especializado. También queremos acotar que en nuestro país vemos asimismo que muchas universidades, como es nuestro caso, hacemos uso del mismo producto, que es provisto por el sistema SIUB a través de sus distintos módulos, como Guaraní, Tehuelche y Coya, que junto a Moodle resultan, en definitiva, comprobados por nosotros, una fuente óptima para construir modelos predictivos robustos para alcanzar estos objetivos. Estamos trabajando en este sentido, en una breve hoja de ruta, con lo que entendemos resulta relevante tener en cuenta para poder establecer integraciones clave y comenzar a aplicar el modelo en estas herramientas. Por último, dejamos por aquí nuestro contacto y sitio, espero no haberme excedido mucho en el tiempo, donde quedará subido también en su momento algo de material referido a esta charla, por si es de su interés, y quedamos a disposición para cualquier inquietud o mayores precisiones con ese contacto, y bueno, desde ya, muchas gracias. Tenemos una pequeña presentación general del TESE, sobre todo lo creemos importante por el contexto que pueden tener algunas otras universidades de Hispanoamérica. Nosotros le denominamos así, disponibilidad de un modelo para de IA para la predicción del abandono estudiantil. Y bueno, vamos a hablar sobre todo el tema de la preparación de los datos. Adelante, esto es parte de lo que somos, es parte del tecnológico. Somos un municipio del Ecatepec, parte del Estado de México. Tenemos una matrícula de 7,071 estudiantes y hemos tenido una matrícula máxima de 7,728 estudiantes. Esto es para que lleguen a dimensionar el trabajo que se tiene que hacer por parte de sus instituciones a la hora de estar recolectando los datos. Como la mayoría de las instituciones, tenemos algunos problemas y los problemas que hemos detectado, los motivos principales del abandono académico son problemas académicos, problemas personales, problemas económicos y problemas vocacionales. Como tal, ya en la preparación de los datos, vamos a hacer breves. Nosotros tenemos un sistema principal, tenemos cerca de 23 sistemas que están todos interconectados aquí en el tecnológico, de los cuales tuvimos que alimentar cada uno de ellos, aportó alguna de las variables. Como experiencia personal, el modelo tienen que ajustarlo y estandarizarlo directamente a los layouts que está proporcionando Analytics. Eso tiene que involucra una sinergia en todos los sistemas, los warehouse, las bases de datos que ustedes tengan o que puedan tener
en la preparación de estos datos. Es importante y yo creo que aquí es algo que hemos procurado en el tecnológico, en las áreas de sistemas, es muy importante la granularidad del dato. La granularidad del dato, el poder censar, el poder tomar el muestreo de todo, o sea, probablemente nos vaya a consumir datos, nos vaya a consumir espacio, nos vaya a consumir recursos tecnológicos, pero es muy importante estar censando toda la información posible. Es decir, a veces el auditing en un sistema de información o de bitácoras es imprescindible y a veces es mucho más grande que la misma información. Entonces, el tener ese sistema de bitácoras o de auditing en todos sus sistemas de información es lo que alimenta o permite alimentar mejor estos modelos. En nuestro caso, en la preparación de datos, precisamente no tuvimos tanto el problema de andar rastreando variables porque la mayoría la teníamos. Como tal, la identificación de variables, pues tuvimos que hacer una homologación de variables uno a uno con el equipo de analíticos para saber exactamente si se trataba o estábamos hablando de la misma variable. Aquí comentamos un poquito las áreas de oportunidad que nosotros encontramos, que fue la periodicidad con la que obtenemos las variables de evaluaciones, ya que actualmente solo obtenemos cada periodo del tercer parcial. Aquí nosotros vemos la necesidad, y de hecho es algo, un área de oportunidad que tenemos y estamos trabajando en ella, que va a ser obtener todavía datos intermedios de esas tres evaluaciones. Entonces, que va a ser todavía más granular el dato, vamos a tener más detalle, vamos a ser más específicos y vamos a tratar de censar y de tener pues más datos en esos tres periodos, en esos tres parciales, para poder especificarlos. También actualizar la información de hábitos de estudios, ya que no la volvemos a obtener después del periodo en que el estudiante ingresa. Y la última, manejamos el criterio de llamada baja definitiva, en que necesitamos adecuar el modelo de vector de datos de predicción. En esta última, nosotros tuvimos un detalle, por ejemplo, nosotros, que es una variable que se tiene que ajustar, nosotros teníamos un dato que se llamaba, o una variable que se llamaba baja temporal. Esa baja temporal, había ciertos criterios y reglas o políticas de negocio que nosotros nos hacía, pues, tener un dato que no era necesariamente muy aprovechable para los modelos predictivos. Entonces, ese dato lo tuvimos que cambiar en varias ocasiones, tuvimos que hacer un ajuste. Dentro de las políticas de la institución vamos a ver si es posible hacer este cambio y vamos a ajustar, porque sí vemos que esta variable pues, realmente no aporta muchísimo a la parte del modelo. En general, la aportación o la preparación de los datos del modelo para el modelo se tiene que apegar y sí tienen que existir alguna tabla de equivalencias entre todos los posibles sistemas que ustedes tengan, todos esos posibles RP, sistemas de control escolar que ustedes vayan o que tengan directamente en sus instituciones. Una vez que lo tengan preparado, pues obviamente viene un proceso de validación con la parte de analíticos y lo más importante es que pues no se escatimen, sería el consejo, en la granularidad de los datos. Todo lo que sea sensable, predecible, nos va a ayudar en un futuro a tomar, a tomar decisiones y poder alimentar este tipo de modelos. Como tal lo comentaba la persona de analíticos, este es un modelo básico y aún así en el modelo básico pues tuvimos ahí el tema, como bien les comentaba, con una o dos variables, ¿no? Pero ya si en el modelo completo que ellos comentan, pues son más de 200 variables. Entonces sí es importante que esos sistemas o esa información que actualmente no se está censando se vaya registrando en los sistemas de información. Como responsable del área de control escolar, pues buena parte de la información que se utilizó para transferir al motor predictivo, pues viene de nuestras bases de datos. Como hallazgos y problemas detectados que ubicamos principalmente es la periodicidad con la que recolectamos la información. Buena parte de la información socioeconómica o la información personal que recibimos la obtenemos de parte de los estudiantes a través de nuestro sistema. Entonces, creemos nosotros que tenemos que generar nuevas estrategias de cultura con los estudiantes para que nos actualicen la información de forma más constante o más periódicamente.
ya que en ocasiones pues los estudiantes no nos actualizan, por ejemplo, su estatus marital, ¿no? En tiempo, y esta es una buena variable que, como nos explicaba hace un momento Armando, pues es importante para poder realizar los censos y los pesos necesarios para poder hacer la predicción. Entonces nosotros observamos que necesitamos mejorar en nuestra institución esa cultura de actualización de los datos en nuestros sistemas de información, que nos pueda generar información más en tiempo real, para que podamos utilizarlo de forma constante, ¿no? Otro de los hallazgos que detectamos es con respecto, como ya mencionaba el maestro Edgar, la periodicidad con la que recolectamos la información de las evaluaciones. Estamos trabajando para poder obtener información más reciente que se pueda capturar en nuestro sistema de control escolar, y no solamente como la calificación final de cada uno de los periodos parciales, ¿no? De tal forma que podamos, como nos mencionaba hace un momento Miguel, poder utilizar o subir nuestra información, no sé, cada 15 días, cada mes, no sé, de tal forma que podamos proporcionar al motor información de las evaluaciones en tiempo más real, porque actualmente tardamos, pues que será un periodo de 1 mes y medio, más o menos, en el que tenemos alguna actualización de las evaluaciones, y eso pues nos podría, pues podremos dejar quizás de aprovechar alguna de las bondades que nos ofrece el sistema para actuar de forma oportuna, ¿no? Otro de los puntos que, bueno, ya nos comentaron otras instituciones, tiene que ver con la política de privacidad. Aquí en el Estado de México tenemos una ley de protección de datos que pues nos obliga a mostrar a los estudiantes, aspirantes, pues en qué va a ser utilizada esta información. Entonces es importante también que en sus instituciones pues adecúen sus políticas de acceso a datos, sus políticas de privacidad, para que puedan proporcionarle a los estudiantes y también cumplir con la ley de cómo se utiliza y cómo se envía esta información. Afortunadamente, el equipo de analíticos pues nos ofrece esa oportunidad de subir anonimizados la información, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar también del lado de bases de datos en ver cómo vamos a vincular ese dato anonimizado para que nos recibamos los resultados, podamos vincularlos y poder mostrar esta información y que sea de utilidad para nosotros, ¿no? Entonces, rápidamente voy a pasar a una parte de estrategias del uso de la información. Identificamos 3 categorías para clasificar nuestras estratégicas, que serían académicas, de apoyo psicopedagógico y tecnológicas. Voy a comenzar por las tecnológicas rápidamente, y es el trabajo que tenemos que hacer ya una vez que tengamos nuestros resultados de parte de este motor predictivo, es pues que el encargado de generar el ayuda de datos, y como ya comentaron otras instituciones, pues es hacer todo el trabajo de consultas, de queries, de base de datos, de extraer toda la información. Necesitamos hacerlo de forma más amigable también en nuestra institución, para que el Departamento de Control Escolar pueda proveerle al área de sistemas de aquí de la institución pues la información para ser cargada al motor predictivo, ¿no? Entonces tenemos que mejorar esa parte. También, una vez que recibamos los resultados por parte del motor predictivo, que ya nos mostró por ahí también Miguel, un archivo de Excel que se descarga, ¿cómo lo podemos cargar nuevamente a nuestro sistema de control escolar para que sea de utilidad? Entonces son cosas que tenemos que trabajar también para poder sacarle provecho a esta herramienta, ¿no? En estrategias académicas, pues bueno, la información de los resultados del modelo será compartida con los tutores por medio del sistema de seguimiento de estudiantes que tiene la institución, para realizar un círculo de tutoría en las asignaturas, para que las personas que estén inscritas en esas materias y los docentes puedan comenzar a identificarse y a trabajar juntos, ¿no? Para evitar que la reprobación sea un motivo de deserción, si el motor predictivo pues, nos indica que esa persona está en esa posibilidad, ¿verdad? También los tutores, que son docentes encargados de hacer seguimiento de los estudiantes, pues deberán de trabajar con ellos, ¿no? En identificar los problemas que pudieran tener para buscar soluciones, ¿no? Para evitar, pues, que ocurra la deserción. En estrategias psicopedagógicas, la información también será compartida con esta área, para que las personas con mayor riesgo de abandono puedan pues trabajar con estas personas y ver si existe un problema desde ese punto de vista que pudiera generar la deserción, ¿no? Entonces, básicamente son como algunas estrategias que ya tenemos actualmente en funcionamiento. Sin embargo, por la velocidad con la que generamos nuestras estadísticas dentro de la institución, no serían tan rápidas o veloces como el motor predictivo ya nos los podría ofrecer, ¿verdad? Finalmente, como conclusiones, pues estamos en una nueva era en la que exploramos el uso de herramientas de inteligencia artificial. Creo que dentro de nuestra institución, en todas las reuniones que tenemos, siempre el área académica, el área de apoyo,
el área de finanzas, pues siempre pregunta de cómo podemos utilizar estas herramientas de IA en nuestro trabajo, ¿no? Y lo que buscamos en este caso es que esto se traduzca en un seguimiento y tutoría oportuna para nuestros estudiantes, de tal forma que alimentar el motor predictivo de Analyticus nos permite identificar áreas de oportunidad que podemos aprovechar para mejorar el rendimiento, ¿no?, de nuestra institución. Finalmente, esperamos que el uso del motor predictivo de Analyticus nos permita ahorrar recursos informáticos de tiempo y de esfuerzo. Y creo que pues, los que están involucrados en esta parte de ella saben que pues, se requiere cierto tipo de hardware para poder hacer entrenamientos de forma más veloz. Con esta herramienta, pues creo que nos los podemos ahorrar en tiempo, recursos informáticos, y que estos los podamos utilizar, este tiempo y recursos que nos ahorramos, utilizarlos más para apoyar a nuestros estudiantes con la información que nos provee la herramienta. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que hoy día les voy a compartir un poco acerca de la experiencia que tuvimos nosotros en la implementación de este modelo predictivo que ya han hablado en las otras universidades. Y por ahora les voy a comentar cuál fue nuestra experiencia. Es importante destacar que esta presentación fue realizada por nuestra responsable del área de gestión de riesgo, Carla Arellano, y también por la directora de formación, que pertenece a la Vicerrectoría de Formación de nuestra universidad, Carolina Gajardo. Un poquito para contextualizar, ¿cierto? Nuestra universidad es una institución pública, regional y compleja, que tiene más de 40 años de trayectoria. Tenemos alrededor de 11.500 estudiantes que están dentro de los programas de pre y posgrado, y están distribuidos a lo largo de los 5 campus que tenemos acá en Chile. De norte a sur tenemos el campus Santiago, Colchagua, Curicó, Talca y Linares. Y también contamos con una oferta de 39 programas de pregrado y 42 programas de posgrado, los cuales tenemos especialidades, doctorados y magíster. Es un poquito para contextualizar dónde se implementó este modelo. Bueno, la verdad que para nosotros es súper importante la retención de los estudiantes. La retención estudiantil ha sido como un tema histórico dentro de nuestra universidad, y por eso contamos hace más de 10 años con un sistema de alerta temprana propio, el cual se basa principalmente en la caracterización inicial del estudiante y en monitorear distintas variables académicas durante su trayectoria. Cuando nos incluimos en este proyecto, uno de nuestros objetivos fue justamente poder evaluar y comparar nuestro modelo con un modelo quizás más externo, que fuese más robusto y flexible. También buscamos justamente mejorar esta precisión predictiva y explorar nuevas variables que quizás nosotros no habíamos considerado en nuestro modelo. Y por último, también considerar quizás la integración de ambos modelos para poder tener una precisión predictiva un poco más fidedigna y efectiva. En cuanto a los desafíos que se nos planteó y que fuimos como resolviendo en el camino, fue justamente que queríamos sacar el máximo de provecho de este proyecto. Por lo tanto, lo que nos pasó con Analyticus fue que justamente este modelo, una de las fortalezas que tenía y que nos tuvimos que sortear este desafío, que justamente es un modelo transversal, y que nuestra realidad la tuvimos que ir adecuando un poco en cuanto a la realidad financiera y justamente de las notas que nosotros teníamos de los datos que nosotros entregábamos al programa. También cuando empezamos como a evaluar qué lecciones habíamos aprendido de esto, fue justamente que una de las lecciones más importantes es que hay que elegir una persona clave que sea responsable y conocimiento también de todos los datos institucionales, que maneje distintas variables como académicas, financieras y sociodemográficas, ya que esta persona actúa como puente entre el modelo y lo que nosotros tenemos realmente. En cuanto a las recomendaciones que podemos dar a las otras universidades, es principalmente poder validar con antelación la disponibilidad histórica de los datos, asegurar también, bueno, como lo comentaban las otras universidades, asegurar la participación de un equipo técnico, principalmente para la limpieza del dato y la validación previa. Documentar también con claridad las limitaciones internas que pueda tener la institución para poder ajustar las expectativas del modelo.
pero por sobre todo, y yo creo que esto fue lo que más destacaron el equipo que trabajó con Analyticus, fue justamente la amabilidad, la disposición y la capacidad que tenía el equipo del proyecto para acompañar y para solicitar los datos y el compromiso que mostraron también durante todo el proceso. Ya, esos fueron principalmente las recomendaciones y, y los beneficios también que nosotros sacamos acerca de este proyecto. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. De nuevo, cualquier pregunta que tengan sobre las discusiones, si quisieran que habláramos de algún tema en particular, alguna industria, algún caso de uso, déjenos saber. Nos encuentran en info@analyticus.com, también en las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, Analyticus, con Y, con K y latina. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima. Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics.